El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron el niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas y 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescripto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo, ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Entonces, Señor. No tenía planeado contarles un chistecito que me acordé cuando estaba Jesús leyendo la carta de San Pablo. Resulta que estaba el sacerdote dando su homilía, así como lo hacemos acá, como lo hago yo. Pero era de esos que siempre estaban así. Hombres jóvenes, hijos, que siempre llegan a la tarde de la casa, que no respetan a sus mamás. Y el padre de familia: mijo, ahí te hablan. Y ya cambia el padre de tema: hijas, se la pasan nomás con el novio en el WhatsApp. Y el papá: mija, ahí te hablan. Y después dice el padre: mujeres, ustedes que no son cariñosas con sus maridos. Y dice el padre: mija, ahí te hablan. Y de pronto el padre dice: y ustedes, varones irresponsables. Y ahí sí dice el padre: ya el sacerdote se está metiendo donde no lo llamaron. Hay para todos menos para él. Y prácticamente eso es lo que esta noche celebramos, la familia. Celebramos ese modelo de familia al cual todos queremos apuntar. El Señor entra a la familia humana por una razón: para enseñarnos a entrar a la familia divina. Cuando digo familia divina me refiero a la Santísima Trinidad. Hoy celebramos la Sagrada Familia, que es ese ejemplo humano que tenemos aquí en la tierra a seguir.
La Sagrada Familia nos inspira a seguir esos valores. Tenemos un pequeño ajuste que tenemos que hacer personalmente para entender lo que la Sagrada Familia me quiere enseñar. Y el primero es el siguiente: nuestras familias son diferentes y entre más años pasan, más diferentes son. Ya nuestras familias, desafortunadamente, entre más días, menos se parecen a la Sagrada Familia, papá, mamá, hijos. Y eso está bien, ese es el contexto en el que vivimos. Y lo lindo del Evangelio es que se ajusta, si nosotros lo dejamos, a nuestro momento en el tiempo. Así que el primer ejemplo a seguir de esta Sagrada Familia es la aceptación de nuestra propia familia y de todos los miembros que forman parte de ella. Ninguno somos perfectos. Ninguna familia es perfecta, nos recuerda el Papa. Así que es primordial aceptar nuestra situación. Tenemos situaciones de madres solteras, de padres solteros, tenemos situaciones en las cuales la abuela está criando a los nietos por cualquier motivo, tenemos situaciones donde hay padres viviendo con sus padres y con sus hijos. Tenemos infinita cantidad de combinaciones. Y yo estoy seguro que si aquí nos surtimos, todas son diferentes. Hijos combinados, hijos de un matrimonio, hijos del otro. Lo primero es encontrar, aceptar nuestra familia como es y valorarla tal y como es. Para nosotros en nuestra mente, y con la ventaja que tenemos de ver la historia de hace 2000 años, vemos a la Sagrada Familia como una familia perfecta y ejemplar. Pero si hubiéramos estado en ese momento de tiempo, nos hubiéramos dado cuenta que ellos también tenían sus dudas, también tenían dolor, también tuvieron tristeza y confusión de la manera tan irregular en la cual esa familia se formó. Ahora sabemos que fue el Espíritu Santo. Ahora sabemos que el ángel se le apareció a José, se le apareció a María, el arcángel. Pero en ese momento, a la vista, no parecía así. ¿Se imaginan esa presión de la Sagrada Familia en esos momentos? Cuando eso era para haber apedreado a María. Una niña que quizás no sobrepasaba los 16 años. Mas, sin embargo, aceptaron en fe y obediencia su condición y su particularidad de la familia. Así que el primer paso a seguir para seguir los valores de la Sagrada Familia es aceptar y valorar mi propia familia. El segundo paso es asumir mi papel. ¿Cuál es mi rol como miembro de mi familia? ¿Qué tanta tristeza y destrucción traen aquellas familias y a las comunidades y a las familias cuando alguno de nosotros no asumimos nuestro papel, al cual soy llamado a cumplir dentro de la familia? Y uno de los ejemplos más sencillos de ver es aquellos padres que no son padres. ¿Qué destrucción traen a una familia? Aquellos hijos que no son hijos. Los papeles son claros y los escuchamos en las Escrituras, pero hay mucha confusión. Es nuestro deber indagar y desarrollar mi papel y ser el mejor padre, ser la mejor madre, ser el mejor hijo, así como lo fueron María, José y Jesús. En el otro extremo, vemos en un extremo aquel padre ausente que destruye la familia, que los niños crecen sin una imagen de padre, repiten la misma escena porque no tuvieron nunca esa imagen. Pero también vemos en el otro lado del espectro a nuestras abuelas. Nuestras abuelas, en mi experiencia, y yo sé que en la experiencia de muchos de los que están acá, cumplen su papel de abuelas
cabalmente. Aman sin límites, nos consienten sin límites. Y parte de su papel que han cumplido cabalmente, muy bien hecho, ha sido el siguiente. Piensen y se van a dar cuenta que quizás nuestras abuelas son las responsables de que hoy estemos aquí. En mi caso lo es. La fe de nuestras abuelas es la que nos ha traído a los pies del Señor. Y no porque ellas nos llevaran al catecismo y nos esperaran afuera, mientras que alguien más nos enseñaba de Cristo y de la iglesia. No, ellas nos enseñaron con su ejemplo, porque la fe se aprende por imitación. Así que si tu rol en este momento de vida, como padre, como abuelo, como tío, como padrino, es dar ejemplo, da ejemplo. Todos y cada uno tenemos un papel en la familia. Y las Sagradas Escrituras, como acabamos de escuchar del libro de Sirach, de sabiduría, y del libro de las cartas de San Pablo, nos ayudan a identificar ese papel. ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es tu papel en tu familia en este momento? ¿Cómo vas a ser el mejor hijo, el mejor padre, la mejor hija, el mejor suegro? Para que tu familia también pueda ser una santa familia. Así que aceptar a mi familia, aceptar mi papel en la familia. Pero hay un tercer paso muy clave, muy clave. Aquí tenemos una imagen de la Sagrada Familia. En el pesebre tenemos otra imagen de la Sagrada Familia. ¿Quién está en el centro de esas imágenes? ¿Quién está en el centro de las dos imágenes de la Sagrada Familia? Jesucristo. El secreto de la Sagrada Familia es Jesús. Si removemos a Jesús del centro de la familia, no hay Sagrada Familia. Todos venimos a este altar a tener un encuentro con Jesús. Lo encontramos en su palabra, lo encontramos en el pan y el vino. ¿Por qué? Porque reconocemos, aceptamos, entendemos que Él es el centro de nuestra iglesia. Pues así como reconocemos a Jesús como el centro de nuestra iglesia, debemos reconocer a Jesús como el centro de nuestra iglesia doméstica. Cada familia es una iglesia y Jesús es primordial para que esa iglesia prospere, para que esa familia sea santa. Debemos ser conscientes de su presencia en nuestras vidas, activamente invitándolo a que sea el centro de nuestra familia, con la oración, con el servicio. Si servimos como familia, ahí está Jesús. Cómo nos tratamos, con el amor con el cual nos tratamos, nos hablaba San Pablo. San Pablo, los animo a que lean la carta de San Pablo que escuchamos esta noche. Ahí nos dice, con mucho amor y mucha caridad, cómo nos debemos de tratar en familia para que Cristo viva en el centro de nuestra familia. Cuando Cristo vive en el centro de tu familia, toda necesidad será saciada, toda herida será sanada, toda situación será llevadera, inclusive si algún miembro de la familia no es parte de esa iglesia doméstica, bien sea porque se han separado por algún motivo, quizás ya han fallecido, quizás espiritualmente no quieren ser parte de esa iglesia doméstica. Si Cristo está ahí, ese miembro también se beneficiará de esa iglesia doméstica, de las oraciones, del servicio y de la comunión de esa iglesia doméstica. Eso funciona de esta manera. Ustedes saben las ruedas de la bicicleta, que tienen rayitos. Imagínense que cada uno de nosotros es un rayito en eso esa rueda familia, y en el centro está Jesús. Entre más yo me acerque al centro, más me acerco a los demás rayitos, a las demás personas de mi familia. Así que si hay una que no quiere nada que ver con Jesús, igual yo me sigo acercando, porque entre más llegue a ese centro, más cerca estoy de ese familiar. Familias que en sus corazones
reine la paz y que la palabra de Cristo habite en ustedes y en sus familias en toda su riqueza.